Bueno, muy buenas noches. Estamos hoy en el episodio 12 de Pulsión de Radio. Mi nombre es Gabriel Pulice y me acompañan hoy en el estudio Laura Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Maya? Acá Estamos también, bien. que nos acompaña hoy. Qué bueno desde el inicio. ¿Qué Bien, tal? bien. Buenas noches, Amaya. Estamos muy bien. Mucha música en la cabeza. Con mucha música. Bueno, estamos en las vísperas de el septuagésimo, ¿se dice? Septuagésimo aniversario del natalicio de Charly García, que es un prócer de la música argentina Un amigo. y que bueno, sabemos que recién ha habido una suerte de homenaje en el programa precedente. Y así que bueno, pero nosotros tenemos también hoy un programón, porque vamos a contar, tenemos a nuestro columnista, ahora advenido en columnista Diego Yaiche, que está de gira por la Patagonia. Bueno, vamos a tener ahí ocasión de escuchar una hermosa entrevista que tuvo con uno de los actores del campo de la música y del arte en Villa Langostura, en la provincia de Neuquén. En fin, vamos a tener también nuestra sala de cine. ¿Y qué más, Amaya? Contanos un anticipo de la agenda cultural. La agenda cultural viene como un anticipo de Arteba. Arteba que se viene ya en noviembre. Y antes de Arteba tenemos muchas cosas que proponer para dar un paseo por esos barrios y por el arte contemporáneo y las galerías de esos lugares. Bueno, vamos a contar también con la participación de Walter Molnar, con la presentación de nuestra sala de cine, y Luciana Villegas, que también va a traernos alguna novedad al Rincón de los Libreros. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que, bueno, nos trae realmente cosas muy interesantes que están por acontecer. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, hoy vamos a presentar, como anticipábamos, a un invitado que es realmente un placer, un gusto y un lujo poder contar hoy con su participación, que es Xavier Oñatibia, que, bueno, para resumir, basta con en su presentación con decir que es el decano de de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Xavier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, bien, bien. Un gustazo contar hoy con tu participación, que, bueno, realmente que te hayas hecho un tiempo para participar del programa en un momento en donde están ultimando detalles para un congreso muy importante, ¿no? Que está por venir la semana que viene. Así es, te agradezco en primer lugar a vos y a todo el equipo la invitación, con todo gusto, conversar un rato con amigos como vos. Y bueno, que esto también es la oportunidad para comentar un poquito, sí, sobre este congreso, tercer congreso internacional de victimología que hacemos desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Hace 10 años que empezamos con las primeras jornadas y a lo largo de todos estos años, excepto el 2020, por razones obvias,
hemos ido realizando encuentros, jornadas, congresos nacionales y bueno, y aquí ya vamos por el tercer congreso internacional, que va a ser el 28, 29 y 30 de octubre, ahora Sí, la semana que viene. la semana que Recién, viene, ya no más. Sí. exactamente. Recién terminamos la última reunión del comité organizador, preparándonos para esta cita internacional, porque efectivamente tiene una presencia de representantes internacionales muy marcada, de mucha relevancia. Bueno, a nosotros nos llena de orgullo que la universidad pública, y la Facultad de Psicología en particular, pueda ser anfitriona, pueda ser receptora de estos invitados y de generar un foro de intercambio de esta temática, que realmente son temas acuciantes, son temas de la actualidad, son temas de la realidad de nuestra población, que hay que contribuir a su visibilización, perfeccionamiento en cuanto a nuestros conocimientos, intercambio, capacitación en las temáticas. Así que bueno, contentos, ese cansancio que a la vez es felicidad, porque venimos bien, ya se cerró el programa, ya está en diseño, así que el Sí, lunes y es estaremos... un programón, realmente estuvimos viendo, bueno, decíamos cómo hacemos para comentar todo este programa en el programa, ¿no? Pero, Xavier, ahora enseguida vamos a ir por ahí a algunos detalles del Congreso, pero me parecía muy importante destacar algo que fuimos conversando y que me parece que es importante transmitirlo también como un rasgo distintivo bueno, de la gestión que vos encabezás en la universidad pública, en una universidad tan importante como es la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Psicología, que tiene que ver con, bueno, un poco el nombre de fantasía que le pusimos a la entrevista de hoy, ¿no? Que la universidad pública en la épica contemporánea, pero que tiene que ver con una apuesta muy fuerte que vos venís sosteniendo en la articulación entre la universidad y la comunidad. Y me gustaría que comentes algo de esto, porque por otra parte este congreso tiene que ver con la visibilización también, ¿no? De esa articulación. ¿Es así? Es así, es una expresión este congreso de una política pública, de un proyecto de facultad pública que pasa por poner la facultad en la comunidad y la comunidad en la facultad. Nos anima una concepción de la universidad pública que parte del reconocimiento de que es sustentada por toda la comunidad, la universidad pública. Aún por parte de aquellos sectores de la población que no llegan a la universidad, con sus impuestos, cuando compran un litro de leche, con sus compras cotidianas, se va generando el recurso que nos sostiene económicamente, con la logística, con el recurso humano, etcétera. Vos decís, o por lo menos se puede entender también así, que la universidad es también de algún modo deudora de la comunidad. Absolutamente, absolutamente. Es un punto de partida un punto de partida ético, podríamos decir, en el sentido de hacerse cargo de ese reconocimiento y de esa deuda, si se quiere, de esa condición de posibilidad que nos permite acceder a un título universitario, que nos permite acceder a trabajos
a un sustento. Y ahí me parece que hay un punto de partida que debe reconfigurar el sentido de la institución universidad pública. Concomitantemente entendemos a la universidad pública como la que debe ocuparse de las cosas públicas. Sí, y La en que ese debe debatir punto, lo público, los ese problemas ocuparse públicos. de las cosas públicas, discúlpame, es transformar eso en acciones concretas también, ¿no? No solamente especulaciones teóricas. Exacto. Todo eso tiene que tener un sentido de realidad, un sentido de materialización de un resultado. Como vos decís, las especulaciones abstractas en un punto son necesarios, pero siempre y cuando sean conducentes a una solución, un aporte concreto a la comunidad, ¿no? Por eso, investigar lo que al investigador le parece es y no es deseable, ¿no? Por un lado sí, pero todo debe tener un sentido ético, digo yo, en el sentido de este origen, estas condiciones de posibilidad. Entonces nuestro trabajo tiene que estar claramente dirigido a pensar nuestros problemas concretos y tratar de aportar soluciones concretas. Y ese pensar y hacer o construir soluciones se realiza en un territorio, es decir, es un conocimiento situado Sí, en y en tiempo y ese, espacio. sí, y en ese punto, bueno, vos como decano de la Facultad de Psicología, ¿qué puede aportarle la Facultad de Psicología a la comunidad? ¿Qué, qué es lo que desde la perspectiva de la universidad, desde tu gestión, qué es lo que... Bueno, además te tocó gestionar la universidad durante todo este tiempo de pandemia, ¿no? Que, en fin, eso exigió, eh, estimo, un esfuerzo adicional, ¿no? Bueno, dos cosas, mira, justo Sí. iba a comentarte en esa clave. Por un lado, bueno, las cuestiones propias de la institución, que fue virtualizar la enseñanza universitaria de golpe. Nosotros veníamos con un atraso en el desarrollo de las propuestas a distancia, digamos, ¿no? Pero nos tuvimos que poner en un mes y medio toda la Facultad de Psicología en plano virtual. Y eso se logró de manera exitosa, ¿no? Pero, más orientado a tu pregunta, la Facultad de Psicología en tiempos de pandemia, más allá de contener a sus estudiantes y a sus equipos docentes, porque también cumplió una función no solo pedagógica, sino de contención también, Mm. en cuanto a la situación de desconcierto, de, bueno, el malestar general, la incertidumbre. Los equipos docentes oficiaron también de alojadores, podríamos decir, ¿no? De acompañamiento. Fue la palabra clave que le pedimos a nuestros equipos docentes: acompañar a los estudiantes. El acompañamiento de los estudiantes, sí. Exactamente. Hay dos planos ahí, ¿no? El dictar las clases, transmitir conocimientos, la formación, pero en una catástrofe, una crisis mundial, literalmente, también poner de relieve la función que tenemos de acompañamiento de nuestros estudiantes. Y eso se logró, Aparte, Xavier, sí. y se logró ese acompañamiento, me refiero, hubo mucha deserción, qué aconteció en ese Bueno, tiempo? cosas muy contrarias, con mucho contraste, ¿no? Por un Ujú. lado, efectivamente hubo una deserción, efectivamente, pero allí desarrollamos equipos que fueron a buscar, entre comillas, a cada uno de esos estudiantes que no aparecían. ¿Qué pasa? ¿Por qué no venís? ¿En qué estás? ¿Cómo está tu familia?
Se hizo un rastreo de los estudiantes que se inscribían y no entraban a las aulas virtuales. Se buscó sus correos, se localizó cuál era el motivo. Algunos dijeron, mirá, mi familia se quedó sin trabajo, yo tengo que ayudar acá, no voy a cursar este año, no voy a cursar esta materia, o de todo el año me quedo con una materia cursando, pero no puedo porque tengo que estar en casa ayudando. O bueno, falleció un ser querido, no estoy en condiciones. O sea, no se los dejó caer, simplemente, bueno, el que No, se los fue a buscar. desertase, Algunos se sí. felicitaron porque cuáles eran las causas frente a las cuales nosotros no podíamos resolver. También en una universidad masiva, la indicación fue personalizar, ir a la persona, con nombre y apellido, ¿no? O sea, cada persona cuenta para nosotros, ¿Qué tal? cada estudiante Buenas cuenta. noches, Xavier, te habla Laura Salinas, ¿cómo estás? Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Cuántos alumnos más o menos cursan en la Facultad de Psicología y en La Plata? Alrededor de 6.500, 7.000 estudiantes. Masiva realmente, Sí. impresionante. Más IVA, ¿no? Y habría que agregarle sí. un número más, efectivamente, porque hay muchos chicos y chicas que han terminado de cursar y deben finales, o le faltan 3 materias de cursar 2 o 3 materias, para los cuales también desarrollamos programas especiales de terminalidad educativa, ayudarlos a recibirse. Y fuimos a rastrear esos, los que debían 3 materias, 4, hicimos un listado, los llamamos, les propusimos programas especiales, que no se nos caigan a último momento, venían con particularidades, pero bueno, buena parte de ese colectivo logró arribar a su terminación, a la finalización efectiva de la carrera. Y después decía, pasaron cosas también interesantes en el sentido contrario. A los teóricos virtuales asistían más personas que en la modalidad presencial. Ajá. Así que hubo una asistencia masiva también. Sí, sorprendente. Sí. Habían, por ejemplo, en la presencialidad teóricos con 30, 35 personas, que en la virtualidad pasaron a tener 100, 90, sí, 3 veces más. Sí, es notable, sí. Pero me parece muy importante destacar esto que acabas de contar, porque son, en fin, es información que no todo el mundo la conoce, ¿no? En esto que tiene que ver con la función de contención social de la universidad pública, entre otras funciones, ¿no? Por supuesto que es una función que pasa a tener un lugar mucho más importante en situación de catástrofe como la que atravesamos, pero realmente me parece muy importante visibilizar ese trabajo prácticamente en el caso por caso, por lo que vos recién contabas, Xavier. Se apuntó ahí por ahí, sí, hasta donde se pudiera, lo más posible, ¿no? Y bueno, tenemos, ya te digo, esos resultados, otros no lo hemos podido rescatar en ese sentido, y seguirán conectados desde donde han dejado. Otro elemento que observamos es que hubo mayor cantidad de materias aprobadas, rendidas y aprobadas, por ejemplo, ¿no? Ha habido un avance en las trayectorias académicas de muchos estudiantes, algo que francamente no hubiéramos imaginado al principio, ¿no? La política fue no perder el año calendario, no perder el año académico, perdón, ¿no? Sostenerlo de la mejor manera posible. Pero aparecieron estos resultados que, bueno, la verdad que nos... ¿Será que es un refugio la universidad? ¿Resultó un refugio para muchos de los estudiantes, tal vez? Sí, vos sabés que yo creo que sí, Laura. En ese sentido, los reclamos de presencialidad también cuidada, las ganas de volver, aparecen ahora también con más asidero. Y hemos recogido, respuestas, comentarios que nos ponen la piel de gallina, nos emocionan.
sí, sí. No en lo Sí, personal, no por la acción personal, sino por cómo como facultad, como universidad pública, se vieron acompañados contenidos. Insisto, hubo pérdidas, sí, ¿no? sí, sí. Pero menos de las que hubieran sucedido si no hubiéramos quedado una mirada burocratizada del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la institución académica, ¿no? Del sálvese quien pueda. Sin duda que el impacto hubiera sido mayor. Bien. Agreguemos también que nosotros hemos creado una Secretaría de Salud Mental y Derechos Humanos que tuvo en la pandemia un altísimo trabajo, un protagonismo, conteniendo de manera directa casos críticos, que se comunicaban con nosotros porque la violencia familiar en el hogar de ese estudiante, de sus padres, se había incrementado, o había vuelto después de un tiempo largo de estar fuera de casa, y cuando llegó encontró una realidad, porque la estaba mirando con otros ojos también, que no la tenía tan así cuando se fue. Y ahí empezó a ver cosas que eran fuertes, y entonces se apoyó en la institución, particularmente en la Secretaría de Salud Mental y Derechos Humanos, casos de violencia familiar, casos de consumo problemático, también trabajamos mucho en ese sentido, ¿no? Bueno, son Y por todos otro, temas sí, que están en íntima relación con los temas del Congreso, ¿verdad? Y yo te iba a invitar, y Xavier, acá tenemos una pregunta que te quiere hacer Laura, pero te iba a invitar, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta, bueno, volvemos con la pregunta de Laura y vamos con esta articulación con el Congreso, ¿no? En relación a todos estos temas. como gusten, cómo no. Bueno, te quedas en línea entonces. Bien. Bueno, El título, Gabriel, ¿recordás? El que eligió sí, nuestro invitado, ¿no? Money for Nothing de Dire Straits, y antes escuchábamos a Los Redonditos de Ricota. No me acuerdo cómo se llama el tema, pero lo que interesa de ese tema es que violencia es mentir. Bueno, estamos de vuelta, Xavier, y volvemos con la pregunta que te tenía preparada Laura. Sí, la verdad que las resonancias que surgieron, ¿no? Ahora en la conversación, muy interesantes, me parece, Xavier, y en relación a lo que dejó, ¿no? Lo que está dejando como marca, como huellas, este tiempo de catástrofe que ha sido la pandemia. En las subjetividades, ¿no? ¿Qué consecuencias se van a poder extraer? Tal vez se pueda investigar, ¿no? Esto que ustedes han podido relevar de la presencia ahí de los alumnos, del refugio, ¿no? En la actividad, en la propuesta que la universidad tenía, y me hizo resonancias con algo que escuché recientemente, en estos días, en un evento federal del cual participé, en relación a que contaba la gente de salud mental de la provincia de Jujuy, que gracias al observatorio que ellos tienen han podido percibir que la tasa en adolescentes, la tasa de suicidio, que es muy alta en la provincia, bajó durante el periodo de pandemia, ¿no? Que en principio las primeras conclusiones que se sacan es en relación, bueno, a la presencia, a otro tipo de presencia para chicas y chicos, ¿no? Pero es una primera hipótesis, habría que efectivamente poder, entonces, que nos pongamos a trabajar en poder investigar y en poder ir extrayendo algunas conclusiones. No sé cómo lo ves vos. Sí, coincido, es algo inédito, que hay que estudiarlo, que tenemos que aprovechar a tomar lo positivo que esto nos puede dejar. Hay datos muy diversos, no sabía esto que vos señalás, es muy interesante, muy interesante. Hay datos en otra clave, más no tan positivos. Por ejemplo, se incrementaron las denuncias por violencia familiar, se incrementó el maltrato intrafamiliar, justamente por esto del encierro, ¿no? Hay un montón de aspectos a señalar, para observar.
las expresiones de solidaridad también que han aparecido, cuando no se podía salir, el cuidado por los adultos mayores, que por ahí un vecino, un joven, una joven, ayudaba, colaboraba con los mandados, con la provisión de alimentos, de medicamentos, en fin, hay un caleidoscopio para recoger, para tomar información, analizarla, estudiarla. Y también, bueno, las articulaciones que se dieron intersectoriales, ¿no? Intersectorialmente. Conectando esto con la pregunta anterior, en nuestro caso como facultad fuimos convocados y participamos de distintos pedidos, resolviendo, aportando, distintos pedidos por parte de otras agencias del Estado, por ejemplo el Ministerio de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia, la problemática carcelaria, distintos municipios que iban acercándose para pedir asesoramiento, orientación, equipos de seguimiento telefónico de familiares, de apoyo a familiares que hayan tenido un integrante con COVID, apoyo telefónico a adultos mayores, nosotros hemos trabajado también con consultorios descentralizados en distintos barrios de alrededores de la ciudad de La Plata y Gran La Plata. En fin, esto también sirvió para posicionar de alguna manera el Estado, con un protagonismo que en este caso para nosotros queda claro que ha sido central. Sí, ha permitido en ese aspecto volver a valorar el aporte del Estado en sus distintas instancias, ¿no? Y es algo que para mí como integrante de la universidad pública siempre me desvela y me preocupa, generar legitimidad de la universidad pública de cara a la población, justamente para evitar procesos de erosión, ¿no? Que pudieran ser que pudieran tener como objetivo políticas tales como el arancelamiento, la privatización, etcétera, ¿no? Para eso hay que trabajar todos los días más y mejor al servicio de la comunidad con respuestas concretas, ¿no? Sí, y en ese sentido, Xavier, bueno, varias de las cosas que vos fuiste mencionando, decíamos recién, están en íntima conexión con el tercer Congreso Internacional de Victimología, ¿verdad? Y ¿te parece que nos querés comentar un poquito en relación a los invitados, a los contenidos? Decías que hay una participación muy fuerte de colegas del ámbito internacional, también además de la producción propia de Argentina y de la Universidad Nacional de La Plata, ¿verdad? Así es. Tenemos, bueno, vamos a empezar por casa, tenemos representantes del acompañamiento terapéutico, de Costa Rica. Estás trayendo distinguidísimos exponentes de la disciplina, coordinados por vos. Sí. Tenemos... Bueno, gracias por la invitación a participar. De paso, aprovecho para agradecerte públicamente. Sí. Es un lujo enorme que vos estés concentrando la temática, poniéndola en valor, trayéndolo a nuestra casa de estudios. Realmente tenemos una apuesta muy grande en relación a la tecnicatura de acompañamiento terapéutico y bueno, y vos sos un referente central que nos permite crecer como institución, ¿no? Como facultad. Tenemos gente que viene de España, gente que viene de México, de Panamá, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Chile, prácticamente de casi toda Latinoamérica, como dijimos de México para abajo, y de España, diríamos Iberoamérica, ¿no? Digamos que hay problemáticas que afectan a la región, ¿no? Digamos que haya generado tanto interés
este evento y las distintas temáticas que se van a tocar en distintos países. Bueno, vos fuiste enumerando ahí algunos de los países de donde van a participar colegas, ¿no? Pero digo, parece que hay temas que vienen resonando no solo en Argentina, ¿no? Sino que, en fin, ¿qué temas son los que te parece que tienen una presencia más fuerte? ¿Qué es lo que destacarías ahí? Bien. Destacaría la orientación del evento en este año. Hay un conjunto de ejes que se reiteran, pero en esta ocasión ponemos acento en algo que venimos trabajando como facultad este año, que ha sido nuestros ejes de gestión a pesar de la pandemia y todo lo ya dicho, que es el análisis crítico de la colonización de la subjetividad. Los efectos de la colonización, de la subjetividad, hoy, no historia antigua, hoy. Cómo ese pasado está presente, cómo genera subjetividad de subordinación, podríamos decir, de violentamiento del sujeto, de su grupo, de sus comunidades, y el padecimiento que ello impone. Y en consecuencia, estamos dándole una participación central a los sectores poblacionales más afectados por el proceso de conquista y colonización, que son la población afrodescendiente y los pueblos indígenas. En corte transversal con la perspectiva de género. Por ejemplo, hay una mesa que se llama Violencias de Género, Multiculturalidad o Colonialismo, cuyas exponentes son 2 personas de los pueblos indígenas y una persona afrodescendiente. Militantes feministas que vienen trabajando el feminismo no blanco, podríamos decir. La mesa de cierre, por ejemplo, va a estar a cargo de 3 representantes de pueblos indígenas, que voy a tener el honor de coordinarla yo. Vos vas a coordinar esa mesa, sí. Yo voy a coordinar esa mesa. ¿Y el tema de ese panel cuál es? Bueno, en esta línea sí. Es los efectos de la colonización en la subjetividad, resistencia, dignidad y proyecciones de los pueblos indígenas. Ese sería el cierre. Justamente queremos estar acompañando y dando ese espacio para poner en valor la temática y la importancia que tiene, porque de vuelta se conecta con lo que hablamos antes. Somos la universidad pública, tenemos que pensar las problemáticas de toda la población. Los pueblos indígenas también sostienen la universidad pública, sin embargo no tienen palabra adentro de la academia, no tienen un espacio. Lo mismo los pueblos afrodescendientes, la población afrodescendiente. Y en la Facultad de Psicología de La Plata estamos abriendo canales y espacios para desarrollar estas epistemologías, estos conocimientos, estas sabidurías que están y que nos vendrían bastante bien, dicho sea de paso, en cuanto a ampliar la mirada y nuestros conocimientos actuales. Otro tema tiene que ver con las problemáticas de las violencias en las infancias. Va a abrir el Congreso Jorge Volnovich, quien abrió hace 10 años la primera jornada de victimología, y nos pareció un gesto de agradecimiento a ese acompañamiento iniciático que proponerle que sea quien abra el tercer Congreso Internacional a 10 años de aquello. Y justamente él le puso como nombre a su participación, a su conferencia, Maltrato en las infancias y las violencias 10 años después. ¿Qué pasó en 10 años al respecto? Digamos que va a ser una suerte bueno, una pregunta fuerte respecto de, bueno, en estos 10 años, ¿qué se hizo con eso? ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Qué pasó? Aportes, sí. logros, sí. problemas, pendientes. De la mano de esas preguntas, habilitamos, desarrollamos, propusimos una mesa, son todos simposios internacionales, lo que estoy diciendo, ¿no? Después hay sesiones de trabajos libres,
presentaciones del libro y una película que aprovecho a comentarla, se llama ¿Quién mató a mi hermano? Sí, lo vi en el programa, sí. Refiere al asesinato de Luciano Arruga, que a manos de la policía, ¿no? Bonaerense, porque se negó a robar para la policía. Entonces la va a presentar su hermana y quienes han hecho esa película, realmente un colectivo muy comprometido con esa temática. Decía que una mesa también en relación con el maltrato hacia las infancias es la que tiene que ver con el abuso sexual en las infancias y adolescencias. Desde la facultad y desde este espacio que venimos desarrollando hace 10 años, plantamos bandera fuerte y claro en contra de el falso síndrome de alienación parental, por ejemplo, que es un invento desarrollado por la violencia patriarcal, podríamos decir, dándole supuesta cientificidad a algo que no lo tiene y que se utiliza siempre en contra de las madres protectoras, desestimando la denuncia de la criatura, aduciendo que ha sido alienada por la palabra de la madre. Van a trabajar destacadísimas expositoras, Virginia Berliner-Bloch, perito de la Corte Suprema de la Nación, Bettina Calvi, referente de la psicología de Rosario, que tiene un centro de atención de estas problemáticas en Rosario, que dirige este centro regional, y la doctora Marisa Graham, defensora nacional de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Las tres muy comprometidas históricamente con dar esta discusión, porque aunque parezca mentira, hay colegas que siguen utilizando, siguen invocando este constructo que, como dije, va en contra de la palabra que denuncia, ¿no? Que visibiliza. Así que bueno, y otro tema muy importante que no quiero dejar de señalarlo es la visibilización y el tratamiento de las temáticas de la población LGBT+. Hay dos mesas en ese sentido, una que tiene que ver con crímenes de odio, travesticidio, etcétera, temas que existieron siempre pero que van emergiendo a la agenda pública recientemente, y bueno, nosotros queremos contribuir a ese empuje, a ese tratamiento. Y también en las dos mesas son dos mesas, un día viernes, otro día sábado, que vienen referentes de distintos países de Latinoamérica, Sí, donde van a contar las formas de comentar? trabajo y que se organizan estas comunidades. Sí, sí, querés comentar y del ámbito internacional y quiénes van a participar. Siempre es un poco injusto, no se puede llegar a nombrar a todas las personas, pero bueno, parece importante si querés mencionar alguno de los trabajos o de las ponencias que va a haber. Sí. Bien, vamos a tratar de hacer memoria. Tenemos Guilma Vieira, por ejemplo, de Brasil, que está, como decíamos, es una referente de los feminismos afrodescendientes. Va a estar también Maricruz Rivera Clemente, de Puerto Rico, Ismael Sarmiento Ramírez, de España, Yulexis Almeida Junco, de Cuba, en el simposio Violencia, Raza y Racismo, que es una de las mesas que yo refería recién, ¿no? Acerca de la problemática específica. Van a estar también desde México, por ejemplo, hay un panel que se llama Una mirada internacional desde el respeto a los derechos humanos en las prácticas de la psicología jurídica y forense. Van a estar Juana Azcárate, de España, Pedro Paulo Gastalgo, de Vilcalio, de Brasil, David Alonso Ramírez Acuña, de Costa Rica, Leonardo Rodríguez Celi, de Colombia, trabajando las cuestiones de género, de abuso sexual infantil, de criminología, desde cómo se miran estos temas a lo largo de Latinoamérica y también en España, ¿no? Sí. Va a estar también, como decíamos recién, en la mesa de violencias, discursos y crímenes de odio contra personas LGBTI+, en la región,
va a estar Carlos Celada de Perú, Francesca McCoy de Colombia, Cristian Paula de Ecuador, por ejemplo. Sí, 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 realmente una convocatoria, bueno, recién vamos a, ya que habíamos anticipado el panel de acompañamiento terapéutico y restitución de derechos, ¿no? En situaciones de vulnerabilidad social, podemos sumar a esta lista que vos traías a Matías Marchand de Chile, ¿no? Que va a hablar sobre psicopatologización y judicialización del ejercicio de la parentalidad en Chile, ¿no? Jessica Milet, que va a hablar de parentalidades diversas, que es una colega de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, la verdad es que es una convocatoria muy, muy importante, Xavier. Sí, la verdad que muy, muy interesante poder pensar juntos y juntas estos problemas y también saber, aprender de cómo lo están mirando desde otros lugares. El eje nuestro siempre fue Latinoamérica, ¿no? Perdón, Xavier, ¿y Sí. habrá luego es accesible a las conclusiones? ¿Hay memorias del Congreso? ¿Cómo es eso en el posterior? Bueno, en principio todavía están a tiempo de inscribirse, ¿no? Sí, sí, claro, qué bueno. Correcto. Sí. Hay que señalar que es gratuito. Estamos haciendo un gran esfuerzo para facilitar la participación de todos aquellos y aquellas que deseen acercarse a una mirada, a una capacitación justamente gratuita. O sea, en pandemia la situación económica está complicada y nosotros como universidad pública tenemos que estar acompañando, es nuestro granito de arena, pequeño esfuerzo en esa dirección, ofrecer a la gente que está trabajando en condiciones complejas la posibilidad de una capacitación, de una actualización. Y también lo entiendo como un acto académico, en el sentido que esto va hacia nuestros estudiantes como formación. Así que es gratuita la participación. ¿Y hasta cuándo está abierta la inscripción? Hay un link en la inscripción? página del Congreso, en 4 clics ya estás inscrito y se puede acceder a los enlaces para los distintos paneles y también las mesas de trabajo libre, ¿no? Así Sí, que ¿podés repetir, sí. Xavier, la información de cómo acceder a la página y hasta cuándo está abierta la inscripción? Bien. Nosotros hemos puesto un límite hasta el 26, hasta el martes. Bien. Veremos si después se corre un poquito más, pero ya estamos previo al evento. Bueno. La página es www.congresos.unlp.edu.ar/victimología. www.congresos.unlp.edu.ar/victimología. También lo pueden encontrar buscando Facultad de Psicología UNLP, entran en la página institucional y ahí abajo van a encontrar el evento y ya después van, ¿no? Entrando por creo que quizás es más fácil esa vía, ¿no? Bueno. O Tercer Congreso Internacional de Victimología, lo buscan en Google y va a aparecer. Y ahí ya van entrando. La verdad que hay una oportunidad que ponemos a disposición para que la gente lo aproveche, sin distinción de profesiones, porque es interdisciplinaria, ni de títulos. Cualquier vecino, cualquier vecina puede acercarse. Bien. Es la idea. Bueno, Xavier, sabés que se nos voló el tiempo, y realmente muy, muy interesante la propuesta. ¿Querés decir algo más que a modo de cierre de la entrevista? ¿Querés hacer algún comentario? Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación, la amabilidad, la generosidad de darnos un espacio, que la verdad que la pasé muy bien porque también me dio la sensación de lo mismo, pasó volando, así que cuando eso sucede es porque uno la pasa bien. Y en segundo término, nada, que este es un esfuerzo ad honorem, porque nadie nos obliga a hacer este congreso, es el compromiso y la convicción de un grupo de estudiantes, graduados, que se sienten interesados por desarrollar, sostener estos temas.
y que lo que nos mueve es la vocación, el compromiso de construir un mundo más habitable, un mundo con menos violencias. Poder trabajar en esa dirección, pero que también implica en cambiarnos a nosotros mismos, porque yo siempre digo que para cambiar el mundo debemos empezar por nosotros, porque nosotros somos el mundo, formamos parte de este mundo, entonces somos parte integrante, y si nosotros cambiamos un poquito, ya estamos cambiando el mundo. Y nuestro cometido es construir profesionales que puedan contribuir a un mundo menos violento, un mundo más habitable, más convivible. Un mundo que respete, de donde se respete a los demás en sus diversidades. Bueno, muchas gracias, te Xavier. felicitamos por el trabajo, Xavier, y bueno, muchísimas gracias por venir a la radio y bueno, y ya vamos a tener ocasión para seguir hablando de estos temas la próxima semana en el Congreso, a todos quienes quieran inscribir. Y bueno, a descansar, que nos espera una semana bastante movida la semana que viene. Te mandamos un fuerte abrazo, Xavier. Muchísimas gracias a Pulsión de Radio, a vos en particular por la convocatoria, y a la pregunta que me quedó un poquito colgada de Laura, va a haber una publicación con ISBN y todo que se va, con los trabajos libres en este caso, que se va a poner a disposición de acceso libre, por supuesto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy amables. Un fuerte abrazo, Xavier. Hasta pronto. Bueno, vamos a una pausa y volvemos a continuación con el Rincón de la Librera, Luciana Villegas, y tenemos más sala de cine y más agenda cultural en Pulsión de Radio. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro segundo tiempo del programa y vamos a dar la bienvenida a Luciana Villegas. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas a todos y a todas. Hola. Bueno, hoy es el Rincón de la Librera. Sí, gracias. Está bien. Así es. Bueno. Un poco para comentar algunas novedades de Letra Viva, cómo se dedicó a este espacio especial. Si bien vine en algunas ocasiones, sí, así como independiente. Bueno, pero hoy le toca a hoy Letra le toca Viva. a Letra Viva, Sí. así que este es el espacio de la editorial. Y traje en especial dos de las novedades de este año. Tengo una lista también de las novedades que están saliendo de imprenta. Pero una de Diego Bernaza, Lacan, el arte de leer, que se va a presentar en Rosario el 11 de diciembre. En Rosario, aprovechamos a mandarle un saludo a Germán Armando. Exacto, Sí. Germán. Y bueno, y todas las librerías también de Rosario, son un montón, no te puedo explicar. Cada vez nos llegan como más pedidos de aperturas de cuenta de librerías de Rosario. Por ahí no de otras partes de Santa Fe. Sí, sí. Pero Rosario es una... Pero para nosotros la única No, es el juguete es el rabioso. Juguete rabioso, por supuesto, por supuesto. Diego Bernaza no vive en Argentina, vive en París, pero en su visita en Argentina pasa por su ciudad natal, Rosario, para presentar el libro en una librería que, bueno, ya te digo, no estaba trabajando con Letra Viva y no se comunicó, bueno, no importa, internas, editoriales, librerías, para obtener sus libros y demás. Y otra novedad de este año es Me voy a poner colorado ahora. se llama El problema de la transmisión y los límites del lenguaje, de la colección Investigación y Psicoanálisis. No sé si se pronuncia bien este rombo. ¿Cómo es eso? Sí, investigación, psicoanálisis. Ok. Sí, en Los Angeles no se dice en Los Angeles. Sí. Ahí va, gracias. Ay, por favor, dígalo de nuevo. Que... ¿Puedes decir Me encantó. ¿Puedes decir la cama? No. Te lo dijo en francés. De los autores Gabriel Pulice, acá presente, y Oscar Celis.
Bueno, yo dije, yo voy a aprovechar que tengo al autor acá enfrente de mí y preguntarle entonces de qué se trata este libro, cómo surgió la idea de escribirlo. Uy, ese libro nace, como dice la tapa, en la cueva de las manos. Hay una imagen, sí, claro. Que bueno, es una de las uno de los primeros testimonios que tenemos en relación al problema de la transmisión y los límites del lenguaje, ¿no? Uno podría decir, cuando mira esas manos de la cueva de las manos, valga la redundancia, ¿qué quieren decir esas manos que se agitan ahí, ¿no? Aunque no se agitan, están ahí, ¿no? Pero genera ahí, tiene por lo menos un efecto fuerte, ¿no? Y lo que nos interesó desde el momento en el que empezamos, junto con Oscar Celis y Federico Manson, a llevar adelante algo que era una cosa rara en aquel momento, que era de algún modo retomar algo que había quedado fuera de la agenda de los analistas, que era la investigación, ¿no? La investigación en psicoanálisis había caído un poco en, ¿cómo decirlo?, ¿no?, en cierta degradación. En fin, hay cierto malentendido a partir de un pronunciamiento de Lacan, y Lacan se refería en relación, él decía que no era un investigador, pero en un momento en donde estaba haciendo una crítica al andamiaje burocrático de las investigaciones en las universidades, ¿no? Cosa que no dista demasiado de lo que sucede en la actualidad, ¿no? En donde hay de algún modo cierto vicio, cierta cosa que la misma academia obliga a tener investigaciones para acreditar, y en muchos casos se montan investigaciones que tienen más que ver con el sostenimiento del andamiaje universitario que con un interés genuino, ¿no? Bueno, pero nos pareció que era importante recuperar el concepto de investigación en psicoanálisis, y bueno, en ese momento, en fin, es un recorrido de más de 20 años, ¿no? De algún modo este libro es el corolario de más de 20 años de trabajo junto con Oscar, bueno, un buen tramo con Federico, en donde lo que nos interesó es cómo pensar, como el título del libro lo indica, aquello que tiene que ver con la subjetividad, pero que se sitúa en ese borde, ¿no?, en los límites del lenguaje. Y bueno, básicamente este libro es una investigación. En realidad el título era muy largo, por eso quedó el título abreviado. El título original era El problema de la transmisión y los límites del lenguaje, dos referencias lacanianas, Peirce y Wittgenstein. Y bueno, a lo largo del libro se puede encontrar por qué esas referencias, por qué la presencia de Peirce es una presencia mucho más fuerte en Lacan y que lo que el mismo Lacan explicita, y aún así es uno de los autores más citados hasta el último momento, ¿no? Y uno de los pocos que Lacan hasta último momento lo cita sin bastonearlo, ¿no? Sin azotarlo, ¿no? Vieron que hay como una práctica deportiva de Lacan de azotar autores y referencias y referentes. No es el caso de Peirce, ¿no?, llamativamente. Bueno, después se fueron agregando algunas cositas más, pero básicamente es lo que podría comentar en relación al libro. Y muchas gracias por la pregunta. No, sí. por favor. Acá estaba viendo el epígrafe que eligieron, sí, y un extracto de un pentagrama, sí, ¿no es cierto?
La frase dice, ay, ¿la querés leer? Que tenés linda voz. El disco gramofónico, el pensamiento musical, la notación musical, las ondas sonoras, están todos, unos respecto de otros, en aquella íntima relación figurativa que se mantiene entre lenguaje y mundo. A todo esto es común la estructura lógica. Wittgenstein, L. Tractatus Logico Philosophicus, 1916. ¿Cómo surgió, digamos, cómo eligieron este epígrafe? ¿O por qué, digamos? Sí, lo elegimos porque es muy impactante lo que se le ocurre a Wittgenstein es un fragmento del Tractatus de 1900 y piquito. Sí, no, pero eso es la fecha de la publicación. El libro lo escribe antes, en la trinchera de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Wittgenstein es combatiente de la guerra, tomado prisionero en Italia, bueno, y escribe en medio de su neurosis de guerra. Es el libro Un neurótico obsesivo brotado, ¿no? El primer libro de Wittgenstein. Y él lo que llama la atención sobre esto, ¿no? ¿Cómo se transmite? ¿No? Desde el autor, ¿no? El músico que se encuentra con determinada melodía, la escribe, hay una escritura, de esa escritura de pronto hay un intérprete, ¿no? Alguien lee la escritura, interpreta, pero además eso se puede grabar y se puede transmitir. Y de esa idea que tuvo el autor hay, fíjense, lo heterogéneo de los medios de transmisión. Actualmente es inimaginable la diversidad de medios de transmisión desde los artefactos, y uno escucha en la radio sonar los acordes de Dire Straits, o vamos a escuchar ahora un tema de nuestro querido Charly García, y de pronto nos vibra el cuerpo, ¿no? Y bueno, hay ahí una transmisión justamente que no es sin el lenguaje, pero que está ahí latente, pero late, sí, ¿no? Sí, un poco las corrientes semióticas, por ejemplo, Peirce, yo soy más de comunicación, no psicoanálisis, siempre lo claro, pero esta concepción del signo triádico, ¿no? A comparación de lo que planteaba Saussure, que era el signo binario, digamos, pero que después retomó Verón, digamos, esta cuestión de la semiosis social o la semiosis infinita, que al principio había un signo de 3 partes, que vos decís, alguien lo emite, que eso al músico se le ocurre, lo plasma, y después hay un interpretante que le da sentido a algo que surgió, digamos, que no necesariamente tenía el mismo sentido que otro interpretante al que le está llegando ese mensaje, digamos. Mira, estaba mirando ahora el WhatsApp porque justamente hoy nuestra columnista MP, que prefiere mantenerse en el anonimato, pero que nos escribe y es parte del programa a partir de sus comentarios, MP desde París, me hizo llegar hoy algo que encontró, ¿no? Que es una publicación de Gilles Deleuze, ¿no? L'image movement, en donde me dice, ya en la primera página anuncia que va a referirse con frecuencia a Peirce, ¿no? Y después me hace llegar aprovechamos para mandarle un saludo a MP,
y de parte de todo el equipo de Pulsión de Radio. Nos hace latir, sí, que hay una publicación, sí, con sus escrituras y sus puntuaciones, sí, sí. Pero dice, hay un texto de Gilles Deleuze, que es Proust y los signos, y que es del año 1964, ¿no? De algún modo hay una presencia de Peirce que viene como un movimiento subterráneo, pero que viene haciéndose cada vez más visible, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo anunciar lo que viene? Bien. Así vamos con eso. Redondeo, hay muchos futuros ingresos, un punteo. Sí. El cuerpo en Lacan, de Sergio Zabalza, Discapacidad e Inclusión, de Silvio Rivero, Esquizoanálisis, de Lucas Bruno, la segunda edición ampliada en su primera reimpresión de Edipo Gay, de Jorge Reiter, un libro que no para de circular sobre psicoanálisis y heteronormatividad. Se vuelve a imprimir No patologizar la adolescencia, de Gavin Sua, de Gavin Sua, sí, que estuvo hace poquito, sí, acá en el programa. Y Sergio Zabalza también. Ajá, sí. Cierto. Y Patologías del acto en la adolescencia, de José Barrio Nuevo y Alicia Cibeira. Esto es lo que viene. Ya están anunciadas las tapas. Bien. Y después va a haber libros digitales, dicen, ¿no es cierto? Se viene el de Laura Salinas. Se viene. Estamos ahí, estamos en eso. Bueno, lo decimos al aire para que genere ahí como una cuestión pujante de que salga. Y en cualquier momento se viene el libro de cine de Walter Molnar, Vamos. Ya, mire, lo estoy provocando. Hay que agitar así, hay que usar los medios de comunicación para eso. Y pues estamos en Pulsión de Radio. Bueno, muchísimas gracias, Luciana. Y no, al contrario. Bueno, un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. Y bueno, vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con Sala de Cine. Pulsión de Radio. Las luces ya se apagan para pasar a nuestra Sala de Cine. Walter Molnar, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, contentos acá de nuestra sala de cine. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, a ver, ¿qué tenemos para...? A ver, siempre con el afán, por decirlo así, de traer a ver, algunas, en principio, comentarios y aclaraciones, ¿no? Respecto a algunas cosas que suelen decirse, repetirse, circular ahí a lo largo del tiempo, que me parece que a veces siempre está bueno aclararlo. Para ir un poco al grano, ¿no? Había pensado en hablar hoy, o por lo menos comenzar a hablar un poco de Coppola y El Padrino y algunas otras cosas. ¿Y por qué? A ver, porque, bueno, digamos, no es necesario tal vez justificarlo, pero considera seguramente una de las mejores películas de la historia, ¿no? Del cine, todo, y un poco retomando los temas el otro día de autoconciencia, como yo dije que el tercer momento de lo que se llama autoconciencia en el cine, primero dado por Griffith, el segundo con El Ciudadano y el tercero con esto de Coppola, ¿no? Habíamos ejemplificado un poco. Para decirlo concretamente, la autoconciencia es como el cine, como declara lo que sabe. O sea, dice qué es lo que sabe y qué sabe de eso, a su vez, ¿no? Entonces lo muestra, lo dice. Cuando llega a aparecer El Padrino es la oportunidad de Coppola, después de pasar 1000 cosas como para que se llegue a esa película, ¿no? Es una película de encargo y por los estudios no le tenían ninguna fe, etcétera, etcétera. Y bueno, sin embargo, la película, por suerte, se hizo y la hizo este realizador.
Cuando digo algunas aclaraciones, en función, me estaba pensando en algunas cosas que veníamos hablando de que empezamos a hacer este pequeño espacio de cine acá. Por ejemplo, para ir al grano concretamente, ¿no? La gente muchas veces dice el cine yankee, el cine de Hollywood, así, ¿no? Son cosas que se dicen así un poquito rápido para mi gusto. Bueno, a ver, primer comentario, el cine no es yankee, o sea, el cine es Dixie, ¿qué quiero decir? El cine es sureño, es... Griffith es un tipo del sur, cuando hace las películas que hace, sobre todo El nacimiento de una nación, es una película que cuenta la historia de los perdedores, ¿no? De ese punto de vista. O sea que una primera aclaración es esa. Que los yanquis fueron los ganadores. Claro, Sí. los yanquis son del norte, el sur es el que pierde, la historia del nacimiento de una nación introduce el famoso fuera de campo, ¿no? Digamos, el espacio diegético cinematográfico, y bueno, el fuera de campo, ¿qué quiere decir? Estamos viendo una cosa en un momento de la pantalla y otra cosa que está sucediendo en otro lado. Lo dijimos la vez pasada para Sí, hacer la otra escena. Hablando de Coppola, Apocalypse Now, nosotros estamos en Vietnam, pero estamos sabiendo que todo el tiempo aparecen las referencias a Estados Unidos y a ese momento en particular de los Estados Unidos. Entonces, ese es un primer punto, porque siempre se dice Hollywood, como si fuera, digamos, como si los mismos directores, por ejemplo, Coppola formara parte de un mainstream de liberales, políticos, asesinos, culturales. No, que quieren dominar el mundo. Claro, es exactamente al revés, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. La película iba a tener un presupuesto de $1 millón, después pasó a $2,5 millones, Coppola terminó consiguiendo $6,5 millones de la Paramount para hacer la película como él quería. O sea, el tipo impuso sus condiciones de rodaje, peleas, lo echaban, lo amenazaban, pasó de todo con esa película, ¿no? Cuando vos decís Apocalipsis Now. El Padrino. Ah, El Padrino. El Padrino. Después, ¿Por qué? Para Apocalipsis tuvo que empeñar todos sus bienes, hay toda una historia muy interesante que contó el tristemente desaparecido hace poquito Juan Ford. Hay un relato precioso de la reconstrucción de lo que fue el rodaje y toda la producción de Apocalipsis Now, la apuesta de Coppola con esa película. Claro, y en esta película en particular, bueno, era una película que supuestamente iba a ser como de bajo presupuesto. Está basada, obviamente, como todo el mundo sabe, en la novela de Mario Puzo, que había vendido millones de ejemplares en Estados Unidos y se transformó. Entonces tenían miedo de que la película no alcanza. No solo alcanzó, sino sobrepasó las expectativas de la propia novela, que podemos decir es el caso de película mejor que libro, ¿no? Es uno de los tantos casos, hay un montón de casos. Psicosis de Hitchcock, la novela es un plomo, la película de Hitchcock es una genialidad, ¿no? Y muchas cosas así. Puzo colaboró en el guión con Coppola, etcétera, etcétera, pero en un momento medio quedó un poco apartado por la misma apuesta de Coppola, etcétera. Otra aclaración, la película no es una película sobre la mafia, o sea, ¿no? La gente cree que El Padrino es una película sobre la mafia, de ninguna manera. ¿Sobre qué es? El tema de Coppola es el tema de su cine, digamos, como artista, como creador, es el poder, o sea, el poder, la tradición, los héroes, ¿no? Basta ver Rumblefish, por ejemplo, La Ley de la Calle, ¿no? Con Rusty James, que le dice al hermano, bueno, todo esto se terminó, todo ese mundo ficticio, ¿no? En Peggy Sue, o sea, toda película de Coppola que se pueda ver, Tucker, ¿no? El hombre y su sueño, esa película tan linda, poco conocida, que la súper recomiendo. Tucker era un tipo que se hizo un auto así muy especial en la época que la producción de Ford, etcétera, etcétera, el tipo llegó a hacer 50, 100 unidades. Y se enfrentó como al justamente, digo, Coppola es Tucker, o sea, Coppola no está del otro lado, no es Ford. Coppola es el artesano, en todo caso, ¿no es cierto?, que hace algo con el famoso Hollywood. Sí, y que se la juega, ¿no? Sí, porque se la ahí juega, es una apuesta personal. literalmente, sí. Porque bueno, es sabido esto de que las deudas que contrajo en su momento las terminó de pagar, creo que hace unos años atrás, más o menos. Entonces, ahí hay otra cuestión más. Entonces, ¿por qué toma? Bueno, finalmente los estudios dicen, bueno, este tipo como es italiano, ¿no? Seguramente va a ser uno. Había como 12 directores antes que él para hacer la película como candidatos. Terminan eligiendo a él y cuando se presenta, digamos, a esto, la película
es muy interesante porque si uno ve la primera escena de la película del Padrino 1, yo creo que uno comprende todo de qué se trata la película, de qué se trata el cine de Coppola, etcétera, etcétera. La película se abre, como todos recordarán, con una voz en off y después se enfocan a Bonacera. Bonacera es el tipo, el dueño de la funeraria, cuya hija fue violada, ultrajada por unos muchachitos, digamos, típicos americanos. Entonces, un poco entonces aparece en la escena del casamiento de la hija de Corleone, ¿no? De Vito, y un poco dentro de los códigos de la mafia se dice, bueno, el día del casamiento de la hija de uno de los padrinos de la mafia, él está como obligado a consentir una serie de favores. Entonces vemos a la familia en la parte del baile, lo vemos a Pacino, ¿no es cierto? Michael, que todavía no forma parte de la familia, de hecho está vestido con el traje del ejército americano, ¿no? Y está Kate, o sea, la esposa, o sea, angloamericana, que no entiende nada de lo que está pasando ahí, y él le explica. Y da por sobreentendido que de los negocios, de la mafia, digamos, él no participa, digamos, y le explica las costumbres sicilianas. Y después están los capos de la mafia, están todos invitados, ubicados en otro lugar. En el estudio de la casa, en un lugar apartado, está Vito haciendo este tipo de concesiones y favores. O sea, él es el don y él otorga una serie de favores como capo ahí de la familia. Pero ¿Cuál sería la otra escena, si pudiéramos comenzar por ahí? La otra escena, evidentemente, es Italia, la tradición, la heroicidad, los códigos, el honor, el respeto, contra la sociedad WASP americana. O sea, WASP quiere decir White Anglo-Saxon, ¿no es cierto? O sea, la sigla WASP, protestantes. Sí. O sea, son americanos blancos protestantes, que no son los sicilianos, ¿no es cierto? Que son los que vemos ahí. Entonces, son los descendientes de los Pilgrims. Exactamente, claro, exactamente. Entonces, la película comienza como diciendo, nosotros, los sicilianos, los italianos, tenemos unos códigos que estos tipos no nos representan. O sea, por ejemplo, las ofensas contra el honor, ¿no es cierto?, no son condenadas. Entonces, la chica hija de Bonacera, ultrajada, violada, los tipos estos no van a recibir ninguna sanción. Entonces, él viene y pide justicia con los códigos, obviamente, cosas. Pero ¿qué pasa en esa escena? Es otro tribunal. Corleone, ¿no?, le dice... Es otra mesa judicial esa. Claro, pero Corleone le dice, todo bien, pero vos no tuviste respeto y ahora te presentás ante mí el día del casamiento de mi hija a pedirme este favor. ¿No? Y no tuviste el respeto, como un código que lo remite, le dice, vos te querés parecer a un neoyorquino, a un americano, y no respetás el código de tu origen, que es siciliano. Entonces el tipo se agacha, rodilla, le pide perdón y le besa la mano, ¿no? Como reconociéndose. Sí, que es una de las escenas fuertes. Hay, ¿no?, varias, sí. Entonces, en un montón de situaciones de la película, en la 1, en la 2 y en la 3, hay un montón de situaciones donde se representan, o sea, la famosa charla en el jardín, entre, y con esto termino por hoy, lo retomaremos la próxima. Tenemos los 3 capítulos. Sí, sería muy largo de hablar, pero para decir solamente una cosa, hoy, por ejemplo, para dejar cosas, hay la escena donde Marlon Brando, o sea, ¿no es cierto?, Corleone le dice a Michael, ¿no?, que va a ser finalmente, porque no hereda cualquiera. O sea, Sonny es un loco que terminan matándolo, exponiéndolo a toda la familia, no puede heredar. Fredo es un inútil. Y Michael, finalmente, cuando el intento de asesinato de su padre, hereda el poder. O sea, cuando pasa eso, el tipo dice, bueno, ahora yo soy Vito Corleone. O sea, yo soy el que va a suceder a mi padre. Está la famosa escena donde él le dice, sos feliz con tu familia, qué sé yo quería que seas senador, político. Y dice, no te preocupes que ya vamos a llegar a eso, le dice en un momento Pacino. Y se sienta en un sillón y ahí claro. Y después, hace cuerpo. Se sienta en el sillón de Rivadavia. Claro, exacto. Está la escena donde está ahí como diciendo, bueno, ahora soy yo, ¿no? El padrino soy yo. Así, bueno, como introducción, digamos, tiramos esta. Recomiendo mucho Tucker, si no la vieron, que es una película preciosa, con Jeff Bridges haciendo de Tucker, que Tucker es Coppola, ¿no? Para entender un poco quién es Coppola. Así que pues, seguiremos. Bien, tomamos nota. Muchas gracias, Walter. Bueno, te quedás con nosotros al final, que ahora tenemos una agenda cultural
Y exactamente. Muy, pero muy, pero muy. Bueno, vamos a una última pausita musical y volvemos con la agenda. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Disfrutado esta complainte du progrès. Y no nos vamos a Francia como estuvimos hace unas semanitas, sino que nos vamos al sur con Diego Yaiche, que nos lleva a un lugar muy particular que yo un día quisiera conocer. Nos lleva por Villa La Angostura. Bien. Y estaba Diego Yaiche encontrándose con Enrique Nicolás, perdón, sí. Director de la Orquesta Escuela de Neuquén. Y aprovechó y lo entrevistó para Pulsión de Radio. Nos encontramos en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes, en la provincia del Neuquén, en la ciudad de Villa de la Angostura. A mi lado se encuentra el maestro Enrique Nicolás, que es el director de la Orquesta Escuela de Tango del Neuquén. Bueno, con Nicolás vamos a conversar unos minutos para que nos cuente un poco de la actividad que él realiza desde la Secretaría de las Culturas de Neuquén y también desde la orquesta, que hoy va a brindar un espectáculo muy importante acá en la villa. Buenas tardes, Nicolás, maestro Nicolás. Enrique. Sí, Enrique. Bueno, Enrique, queríamos preguntarte desde Pulsión de Radio, ¿cuál es el proyecto que llevas adelante que se llama Música en Bandadas, puede ser? Claro, nosotros como orquesta, o sea, el proyecto de Música en Bandadas o el programa surgió después de la creación de la orquesta, muy poquito tiempo después. Justo cuando el ministerio era una subsecretaría y se transforma en Ministerio de las Culturas. Se crea la Orquesta Escuela de Tango del Neuquén y al poco tiempo surge este programa que es Música en Bandada, donde nosotros formamos parte asistiendo a las localidades que elijan tocar tango, y a las que no eligen tocar tango siempre le mandamos algo como para introducirlo, porque el programa es muy extenso y variopinto, digamos, porque se envían instrumentos a todas las localidades, pues se envían violines, guitarras eléctricas, bajos, clarinetes, flautas traversas, y después cada localidad va eligiendo qué perfil toma o hacia qué lado de la música va. Algunos han ido directamente al lado del tango, como por ejemplo acá en Villa La Angostura, donde aparte trajimos un bandoneón. Ajá. Y hay otra localidad muy pegada a la capital provincial, a Neuquén, que es Plotier, donde también hay un bandoneón. Nosotros compramos 2 bandoneones ya decididos a hacer un proyecto de tango en algunas de las localidades. Hay que decir que compramos 2 bandoneones porque es un instrumento caro y difícil de conseguir. Y Enrique, y esto hace que vos tengas que viajar mucho por la provincia, ¿no? Nosotros viajamos mucho, sí, porque aparte de pertenecer al programa Música en Bandada, también como orquesta provincial nosotros vamos a localidades y hacemos conciertos. Y hacemos conciertos didácticos también en escuelas de la provincia, donde vamos a tocar para los niños para que conozcan el tango. Con el cuarteto, que es lo que está establecido, somos parte de la planta política, violín, Fabiola Quiroga Rojas, contrabajo Ezequiel Nicolás, bandoneón Nicolás Malvos y yo como pianista y director y arreglador también. Y Enrique, ¿de qué edades son convocados a participar de este proyecto, de estas orquestas? Acá, por ejemplo, en Villa La Angostura, existe la Orquesta Infanto-Juvenil Municipal desde hace bastante tiempo, que creo que fue originalmente un programa de nación de las orquestas infanto-juveniles, pero en definitiva, si vos ves la orquesta, el 80% son niños, pero también se permite el ingreso de alguna gente con mayor edad, que a lo mejor hicieron música en algún momento de su vida y no pudieron continuar, y se integran también, pero los chicos que vemos en las orquestas infanto-juveniles empiezan a los 8, 9, 10 años. Por ejemplo, en Neuquén hay una banda infanto-juvenil, Todo Vientos, y ahí ves niños de 9 años, de 10 años que ya están tocando. Ajá. Y Enrique, hay una pregunta más personal. Hace unas horas conversando, mencionaste que fuiste seleccionado para presentar un tema en la República de China. Sí. Pues esto, más o menos por allá, por febrero o marzo, me escriben de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
para decirnos que había sido seleccionada un tango de Piazzolla, en homenaje a los 100 años de Piazzolla, del nacimiento de Piazzolla. Habían elegido una versión de Siempre se vuelve a Buenos Aires que hicimos nosotros con nuestra orquesta aquí en Neuquén. Sí, que lo iban a mandar a todas las delegaciones, a las embajadas y consulados, para difundir esa música de Piazzolla durante todo este año. Bueno, hasta ahí, digamos, un video, entre miles se eligieron 160. De esos 160, 3 meses después me llaman y me dicen, la Embajada Argentina en Beijing eligió 3 piezas de Piazzolla para que estén presentes en la Feria del Libro Beijing 2022, en la que Argentina es el país anfitrión, y una es la nuestra. O sea que ya nos convocaron de Cancillería para ir a Beijing, a China, en el 2022 con la orquesta o parte de la orquesta. Todavía no sabemos cómo vamos a viajar, pero sí va la cantante que lo grabó con el cuarteto como mínimo. Uy, maravilloso. Y contanos algo más. ¿Vos sos oriundo de Neuquén? No. Yo en realidad nací en el sur de Córdoba, en La Bulalle, pero a los 11 años mi familia se trasladó a Buenos Aires, donde viví hasta casi los 30 años. Y ya nos vinimos a Neuquén con mi mujer y Ezequiel, que es el contrabajista que vos ves acá, y después nació mi hijo más chico acá. O sea, vivo hace 33 años, pero 34 ya, pasa el tiempo. Pero bueno, en Buenos Aires yo no tocaba tango, era parte del circuito de jazz, del viejo jazz y pop. Mi padrino musical allá fue un señor que era ciego, que se llamaba Horacio Larumbe, un gran pianista. Ajá, sí. O sea que tuve la suerte de tocar con Fat Fernández, con Mini Chilo, con Junior Cesare, con el Negro González. Tuve todo ese bagaje de jazz. Y acá en Neuquén, relativamente hace poco, en mi vida, ¿no? En el año 2000, un día aparece Rubén Juárez, que viene a tocar. Yo había acompañado tangueros acá, cantantes, porque no, ante la falta de pianistas, había un par, pero a veces no estaban y me convocaban. Pero aparece Rubén Juárez en el año 2000 y nosotros íbamos a ir a ver su show con mi mujer, porque mi mujer era fanática de Juárez, yo también. Y a las 2 de la tarde de ese mismo día, mientras él estaba almorzando, lo traía un amigo mío, me lo presentan y me dice, ¿qué vas a hacer esta noche? Le digo, vamos a venir a ver tu show. Y me dice, no, con el piano, porque quiero que lo traigas y toquemos juntos. Y bueno, y prendió la mecha y a partir de ahí me metí en este género y me puse a estudiarlo, ¿no? Porque, digamos, es un género complejo. Digamos, uno puede creer que toca un tango, pero cuando empezás a ver cómo es la cosa te das cuenta que no sabe nada. ¿Y has incursionado en la fusión? No, porque, digamos, me gusta el tango. Me gusta la evolución del tango por sus propios medios, o sea, la evolución que hizo Piazzolla o lo que están haciendo ahora muchos músicos jóvenes como Asato o como Estigarribia, que se mezclan con los más viejos y hacen una música hermosa. Yo creo que personalmente no me gustan las fusiones tipo tango electrónico, eso no me gusta, por no ser... Tampoco Adrián Yáñez lo de... Yáñez es un gran músico y me gusta mucho cómo toca jazz. Ahora es una visión de cómo toque, me parece hermosa. Ahora mañana vamos a estar con Hernán Lugano en Bariloche, que es otro musicazo. Pero a mí me gusta tocar el tango con ritmo de tango, digamos, me gusta que tenga todos esos jeites y eso que lo alimentó, que no lo hace más antiguo, porque el mismo Piazzolla tomó todos esos elementos y pudo hacer un producto nuevo sin apartar, aunque algunos lo discutían, pero Piazzolla era uno de los tipos que más sabía de tango en el mundo. ¿Y nos puedes contar algo del espectáculo de hoy, Enrique? Bueno, hoy va a empezar Toby Villa con un espectáculo, es bandoneonista. Él se ha establecido acá en Villa Langostura y por suerte, al estar él, hemos podido abrir la cátedra de bandoneón, digamos, ¿no? El taller sería. Y hoy hay gente tocando. Hace 2 meses los empezó a formar. Él abre el espectáculo, que hace tango y hace folclore también. Después de eso va a tocar la orquesta municipal de tango de Villa Langostura. Va a tocar 4 tangos porque recién están formándose. La pandemia nos paró, si no ya estaríamos con más repertorio. Pero hoy van a tocar solos, que es lo que queríamos nosotros, porque en una oportunidad anterior vinimos y tocaron, nosotros los asistíamos. Hoy no, hoy van a tocar exclusivamente los profesores con los alumnos. Y después de eso vamos a cerrar nosotros con el cuarteto, en formato de cuarteto,
Y vamos a hacer Piazzolla, vamos a hacer algunas cosas de Troilo, va a bailar Gabriel del Acqua con Lucía, así que vamos a hacer las estaciones porteñas, y vamos a hacer un repertorio variadito. Y Enrique, mencionaste la pandemia, ¿no? Que en nuestro programa es un tema que nos importa, que se ha hecho en el ámbito cultural durante y en la pospandemia, digamos, ¿no? Que, bueno, particularmente cómo han vivido acá la pandemia y esta aparentemente pospandemia que estamos transitando. Bueno, yo siempre digo que cuando uno tiene la panza llena y en el banco te depositan el sueldo todos los meses, el problema es menor. Entonces, desde mi punto de vista, a mí, lo que nosotros hicimos es tratar de asistir a músicos que no tenían trabajo desde el ministerio, en forma personal o institucional. Pero en el caso nuestro tuvimos mucha suerte porque cuando se permitía volvíamos a los ensayos en formato de cuarteto y hasta con la orquesta. Es decir, el año pasado nosotros debemos haber ensayado fácilmente 5 o 6 meses. Este año también arrancamos ensayando, yo me contagié, paramos, volvimos. O sea que en ese aspecto nosotros, es más, el año pasado grabamos 2 programas para ser emitidos online por el canal de YouTube del Ministerio y los grabamos nosotros, todo, o sea que eso se hizo. Y en forma personal yo aproveché para estudiar orquestación durante un año entero, todos los miércoles sin faltar un solo miércoles, con un maestro de Buenos Aires que es genial, que es Ariel Pirotti, que es el director de la orquesta del DAMUS, o del UNA, de la Universidad de las Artes. Y en realidad, la verdad que yo soy un tipo que me puedo amoldar a vivir en una cueva, si hay que vivir en una cueva, y me busco qué hacer para no aburrirme en la cueva. En ese aspecto yo no la pasé mal. Bueno, Enrique, te agradecemos muchísimo que nos dirás estos minutos. Estamos escuchando de fondo la música del ensayo. Ese es un arreglo mío, porque hay que decir que las orquestas que se forman trabajan con arreglos que yo hago facilitando estos tangos, esos son todos arreglos míos, y también van a tocar composiciones mías que cuando me levanté del coronavirus compuse 2 tangos al toque, uno se llama Canaro en Neuquén y el otro se llama Sencillonga, que es de sencillo, ¿no? Y también los arreglé y los armé para la orquesta. Bueno, muchas gracias Enrique, y bueno, con la musiquita de fondo nos vamos. Gracias Diego por este viaje de ida a Neuquén y esos tangos además que se escuchaban de fondo. Bueno, yo antes de Arte Va quisiera llevarles de paseo por San Telmo, por La Boca, por lugares que tuvieron propuestas muy interesantes durante la pandemia. Vamos a escuchar a Joana Santalucía, coordinadora de comunicación del Museo de Arte Moderno, que tuvieron una propuesta muy interesante. Vamos a escuchar también a Carlos Herrera, director artístico de Munar, un espacio inaugurado en mayo del 2018 y que se convirtió en muy poco tiempo en uno de los grandes referentes del arte contemporáneo de la ciudad. Y vamos a escuchar, por último, a Nadia Martinovich, una de las fundadoras del espacio Pólvora 720 en San Telmo, y después les cuento. El Museo Moderno presentó a fines de marzo de 2020, casi como una respuesta inmediata al contexto de pandemia que comenzábamos a atravesar, su programa Museo Moderno en Casa, un programa de contenidos digitales donde semanalmente se elegía una obra de un artista contemporáneo que invitara a reflexionar sobre este contexto desde una perspectiva o enfoque o temática en particular. A partir de esta obra, las diversas áreas del museo trabajaban fuertemente en crear contenidos digitales sobre esta temática y también eran convocados referentes de diversas disciplinas, historiadores, escritores, educadores, artistas, a desarrollar junto al museo diversos contenidos que permitieran ir armando este archivo del presente que aún hoy continúa desarrollándose en el marco de nuestro programa digital Museo Moderno en Casa. Esa fue la manera en la que el museo se mantuvo cerca de su público y logró mantener viva la comunidad y hacer crecer su audiencia.
quienes quieran bucear en este archivo del presente, que es Museo Moderno en Casa, pueden entrar en nuestra web www.museomoderno.org, van a la sección Museo Moderno en Casa y allí van a encontrar por temática todos los contenidos y las voces de quienes van participando de este programa. Hola, mi nombre es Carlos Herrera y soy el director artístico de MUNAR, un centro de arte que se encuentra radicado en La Boca, en 2 ex cantinas históricas del barrio. ¿Qué contarles de la pandemia? Bueno, nosotros estuvimos trabajando incesantemente desde el día 1, ya que en el mes de enero había ingresado a nuestro espacio un residente mexicano y en el mes de febrero 3 residentes de otras provincias. Y ante la llegada del aislamiento y las restricciones, en el mes de marzo los artistas no podían volver a sus provincias o a sus países habituales, así que le dimos marcha igual a nuestro trabajo y estuvimos acompañando a estos artistas en los primeros 3 meses, que fueron los más difíciles, y luego, bueno, los artistas porteños que estaban invitados a formar parte de estas residencias decidieron comenzar a venir en bicicleta, caminando, y lo que hicimos fue destinar nuestras salas que habitualmente estaban programadas para exposiciones a que sean usadas por los artistas. Entonces, en este tiempo estuvimos desarrollando talleres de uso individual o por momentos grupales, y también las salas se estuvieron usando para generar proyectos relacionados con el videoclip, situaciones de registro que artistas tal vez necesitaban hacer registros de obra, pequeñas obras, y también trabajamos algunas propuestas con poco público, con formatos reducidos y con un protocolo, si se quiere, relajado, que cada espacio que venía a usar el lugar lo imponía. Y así pudimos estar activos durante todo el año. También desarrollamos algunos programas para nuestro Instagram de comunicación, como la mayoría de las instituciones o espacios. Y las veces que pudimos abrir, porque se nos lo permitía, hicimos muestras, eventos, exposiciones. Y bueno, ya estamos trabajando de modo muy activo, como si fuese, no sé, el 2017. Así que por suerte retomamos nuestras actividades y el sábado 23 estamos inaugurando todo MUNAR nuevamente, con 2 exposiciones en planta baja, con una obra performática en la planta alta y con la apertura de los talleres de los artistas residentes. Bueno, un gusto y espero que la información haya servido. Un saludo, gracias. Hola, soy Nadia Martinovich, artista y administradora, fundadora del espacio Pólvora. Nosotros ingresamos al lugar en febrero del 2020 y empezamos a trabajar en un lugar que era un depósito, que había estado abandonado varios años. Funcionó, es un edificio de principio de siglo, funcionó originalmente como una milonga. Posteriormente supimos que fue una fábrica de enlosado de bañeras. Nosotros entramos a arreglar el lugar, teníamos planeado inaugurar el 21 de marzo del 2020 y no sucedió. El lugar se mantuvo cerrado varios meses. Y por suerte tuvimos un diálogo con la dueña del espacio que nos permitió continuar sin solventar el alquiler esos primeros meses. Luego ingresamos los fundadores del espacio a empezar a trabajar. Poco a poco se acercaron distintos artistas. Generamos una primer muestra en septiembre con ayuda de colegas y amigos que nos prestaron obra y realizando visitas muy puntuales de pequeñas personas, pequeños grupos digo,
y con todos los protocolos necesarios. Así fuimos dando a conocer el espacio a través de las redes, a través de todo lo virtual, y llegamos al punto en el que estamos hoy, que ya se realizaron 4 muestras y somos 15 artistas trabajando en el espacio. Bueno, muy brevemente quiero entonces recordar, mañana vénganse para La Boca, vénganse para San Telmo. Empiecen por Munar. Munar abre de 15 a 20 horas, está en Avenida Pedro de Mendoza 1555, 1555. Después les aconsejo ir a darse una vuelta por el Museo de Arte Moderno, 2 exposiciones increíbles. Alberto Greco, qué grande sos, y Washington Cucurto, todo es ficción. Y después se viene la Gallery Buenos Aires, un Open Studio nocturno en Espacio Pólvora al 720 de Venezuela, esquina Chacabuco. Excelente. Bien, bueno, Pulsión de Radio se acaba de convertir en zapallo, pero nos volvemos a ver el próximo viernes a las 22.